Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Usar el nombre de otra persona de una manera legal se llama poder legal. Amén. Cuando uno le da un poder legal a una persona para que use su nombre, para que lo represente, amén, esa persona la hemos autorizado para usar nuestro nombre, amén, y tiene toda el soporte legal y la responsabilidad de usar ese nombre de una manera correcta para de lo que se lo han dado, y tiene el respaldo de la persona que le dio ese poder legal. Yo le he dado poder legal a personas que usen mi nombre, a abogados, a personas comunes y corrientes, ¿cierto? Entonces ellos tienen el respaldo mío, que pueden usar mi nombre para lo que yo los he enviado que lo usen. Jesús nos ha dado ese poder legal a nosotros para que usemos su nombre aquí en la tierra, amén. Pero solo podemos usar su nombre para hacer su voluntad, amén. Aleluya. Cuando usamos su nombre para hacer su voluntad, tenemos todo su respaldo, tenemos todo el respaldo del cielo, amén. Tenemos todo el respaldo del reino de Dios, amén, aleluya. Entonces podemos usar el nombre de Jesús con confianza, amén. Con confianza podemos usar el nombre de Jesús y sabemos que Él nos va a respaldar, amén. Porque lo estamos usando de una manera correcta y lo estamos usando para hacer su voluntad. No se olvide de eso, para hacer su voluntad, amén. Vamos a Mateo, en el capítulo 10, comencemos en el versículo 1, amén, aleluya, gloria a Dios, amén. Y nos dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 10, comenzamos en el versículo 1, amén, dígame cuando se encuentre ahí. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos de Jesús, les dio autoridad, está viendo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Amén. En su nombre, ¿cierto? Le dio autoridad. Entonces, mire de que ese poder legal que le dio Jesús en su nombre, ¿para qué? Para echar afuera espíritus inmundos. Amén. Para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vemos, Jesús llamó a sus 12 discípulos y le dio ese poder legal, le dio autoridad que usara en su nombre para echar fuera demonios y para sanar toda dolencia. Amén. Aleluya. Entonces, ellos, los discípulos, al ir tenían el respaldo de Jesús y en su nombre podían hacer esas cosas. Amén. Aleluya. El versículo 2 dice la palabra de Dios. Los nombres de los apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Estos son Felipe, Bartolomeo, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Estos fueron los Simón el cananista, el versículo 4, Judas Iscariote, sabemos el que lo traicionó, el que también lo entregó. Entonces, todos, imagínate a Judas, que después los traicionó a él. Él le dio ese poder, le dio autoridad de ir y sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Amén. Judas, hasta Judas Iscariote, el que lo traicionó más tarde, él le dio ese poder legal de usar su nombre. Le dio autoridad. Amén. Le dio autoridad. A veces le ha pasado a uno así que le ha dado poder legal a alguien y lo ha usado mal, ¿cierto? O lo ha traicionado. A ver. Aleluya. Pero para allá no vamos a ir ahorita.
Pero Él le dio y ellos fueron y ellos hicieron lo que tenían que hacer y fueron exitosos. ¿Por qué fueron exitosos? Porque fueron a hacer la voluntad del que le dio el poder legal, que fue Jesús. Ellos fueron, sanaron enfermos, amén, echaron fuera demonios, que vinieron hasta feliz. Ellos volvieron feliz, amén. Pasemos al versículo 9, todavía estamos en Mateo capítulo 10. Aleluya. Ok, dejémoslo ahí. Entonces sabemos que le dieron autoridad, ¿cierto? Autoridad. Vamos a empezar en el versículo 7, ¿ok? 7. Amén. Estamos todavía en Mateo capítulo 10, versículo 7. Dice, y yendo predica diciendo, el reino de los cielos se ha cercado. Amén. Es importante, ¿cierto? Ellos tenían la autoridad, tenían el poder legal de parte de Jesús para usar su nombre, pero tenían que predicar el reino de Dios. Primero que tenían que estar haciendo la voluntad de Jesús, que era predicar el reino de Dios. A ver. Entonces, si nosotros queremos usar ese nombre que se nos ha dado a nosotros, que el nombre de Jesús, tenemos que hacer que su voluntad, predicar el evangelio. Amén. Predicar el reino, avanzar el reino, establecer el reino, expandir el reino. Amén. Y yendo predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8. Sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos la autoridad en el nombre de Jesús. Ellos no fueron en su propia autoridad, ¿cierto? Ellos fueron en la autoridad del nombre de Jesús. Ellos fueron con el poder legal que Jesús le dio. Amén. En el tiempo que estamos viviendo, si vamos a usar el nombre de alguien, tiene que estar escrito, tiene que estar legalizado, ¿cierto? Para poder usar el nombre de esas personas. Entonces los discípulos fueron, y si seguimos leyendo, vemos el resultado que obtuvieron, porque ellos hicieron lo que Jesús les mandó a hacer y con la autoridad que Jesús le dio en su nombre. Amén. El poder legal que Jesús le dio en su nombre, echaron fuera demonios, vinieron tan felices que hasta los demonios se habían sujetado de ellos. Tan feliz que Jesús le dio. Después le dijo, ok, pero regocíjense que su nombre está escrito en los cielos. Entonces vemos que cuando usamos el nombre de Jesús, en la autoridad que nos ha dado, en el poder legal que nos ha dado, y en fe, suceden las cosas que Jesús dice que van a suceder. Amén. Y son las cosas de que Jesús ha dicho, para esto le ha dado mi nombre. Amén. Pero tiene que haber fe en la persona que Jesús le ha dado la autoridad, el poder legal y hacer la voluntad de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. En el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es como un amuleto, ¿no? No es una palabra mágica. ¿Okay? Es la autoridad de Jesús. Es el respaldo del reino de Dios para la persona que está usando ese nombre. Amén. ¿De acuerdo? Cuando usted va en el nombre de Jesús, usted no va solo. Va con el respaldo de todo el reino de Dios. Amén. Se me acuerda cuando yo era policía en Colombia. Y yo salía a trabajar, yo no salía en mi nombre. Salía con todo el respaldo de la nación, de la Policía Nacional, porque la policía en Colombia es nacional. ¿Okay? No es como aquí que es por condado o ciudad, no, es de toda la nación. Entonces, toda la nación me respaldaba. Amén. Si estaba haciendo la voluntad. A ver, no me respalda si está haciendo algo afuera de lo legal.
no me iba a respaldar. Pero si estaba haciendo la voluntad, si estaba haciendo lo que me tocaba hacer, había un respaldo de toda la nación. Entonces no importa de qué grande era yo, qué pequeño era yo. Yo iba con esa seguridad, con ese respaldo que no temía nada. Amén. Amén. Porque no era yo, era toda una nación. Todo el poder de la nación. Come on. Okay. Entonces, en esa autoridad yo estaba confiado, en ese poder y en ese respaldo, que podía ir, y iba a los lugares más peligrosos y sin temor. Y me enfrentaba a las personas más peligrosas y sin temor. Come on. No por mí, pero por lo que me respaldaba. Amén. Amén. Y por eso cuando nosotros vamos en el nombre de Jesús no debe haber temor. Okay. No podemos temer donde lo mande Jesús, a nosotros no podemos temer. Amén. No importa cómo las cosas se vean. No importa que el enemigo sea fuerte o aparece ser fuerte. No debemos temer porque el respaldo es de Jesús, el respaldo es del reino de Dios. Amén. Y nosotros vamos a decir en el nombre de Jesús, en su autoridad, en su poder legal, no en nuestro propio poder. Entonces, no debe haber temor en el cristiano cuando el Señor lo envía en una misión. Amén. Amén. Aleluya, pero es importante hacer la voluntad del Señor. Mucho cuidado cuando usted vaya a un lugar y que a usar su nombre está yendo en su voluntad, no en presunción. Amén. No buscando su propia voluntad o su propia gloria, porque si está buscando propia gloria ya no tiene esa autoridad, ya no tiene ese poder legal. Cuando está buscando su propio beneficio ya no tiene ese poder legal. Si a alguien yo le doy un poder legal para que lo use mi nombre y lo está usando de una manera incorrecta o para su propio beneficio, ahí le quito el poder legal. No lo tiene. Aleluya. Gloria a Dios. Primero mandó los 12 con ese poder legal y después mandó 70. Amén. Vamos a leerlo en Lucas, capítulo 1. Gloria a Dios. Amén. Pero los creyentes no deben temerle al enemigo. Los creyentes deben ser las personas más valientes del mundo. Amén. Después de estas cosas, estamos en Lucas capítulo 10, versículo 1. Amén. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Amén. A otros 70. Estos no son los 12, esos son otros 70. Amén. A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad. Amén. Se está expandiendo eso, ¿cierto? Ahora mandó más, ahora mandó a diferentes ciudades. A toda ciudad y lugar a donde él había de ir. O sea que él mandó sus delegados a la ciudad que él iba a ir después. ¿Sí ves? Delegado. O sea, que lo mandó con su autoridad. Amén. Con un poder legal. Amén. Amén. Aleluya. ¿A dónde él había de ir? Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, roga al Señor, ora al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ahora, en este momento, amén, en este momento que estamos viviendo, la mies está lista. Está lista para cosecha. ¿Por qué está lista para cosecha? Por toda la maldad que estamos viendo, toda la oscuridad que estamos viendo. Si hay oscuridad, si hay personas haciendo mal, porque necesitan ser salvos. Amén. Amén. Aleluya. Donde hay oscuridad, pues necesita oscuridad, necesita luz. Entonces necesita más obreros el Señor. Amén. Hay muchos cristianos ahora, pero hay pocos obreros. Hay pocos que quieren hacer la voluntad de Dios. Andan tirando el nombre del Señor por ahí jugando, entreteniéndose unos a otros, pero haciendo la voluntad del Señor poco, porque hay unos que no quieren ir donde el Señor los manda. Porque nomás quieren sus beneficios, nomás quieren su comodidad,
pero sí quieren usar el nombre del Señor para su propio beneficio y su propia voluntad. El Señor no respalda eso. ¿Bien? Versículo 3, estamos en Lucas capítulo 10, versículo 3. Y he aquí, yo os envío como cordero en medio de lobos. Eso es lo que estamos viendo ahora, en medio de lobos. Aleluya. Saltemos al versículo 9. Estamos en Lucas capítulo 10, versículo 9. Y sana a los enfermos con las mismas instrucciones que le dio a los 12, de sanar enfermos, y sana a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ok, ¿dónde está el reino de Dios ahora? Dentro de nosotros. ¿Sí? O sea, donde nosotros vayamos, llevamos el reino de Dios. Y vamos con autoridad y poder, con el respaldo del reino de Dios, con el poder legal del nombre de Jesús, Amén. Donde vayamos. Pero pensamos eso cuando en nuestro diario vivir, que nosotros representamos a Jesús, que somos delegados de Jesús. O estamos pensando nomás en nuestros propios beneficios. Tenemos la mentalidad del reino. Estamos pensando en buscar el reino, primeramente el reino de Dios y toda su justicia, para que todo sea añadido. O primero estamos buscando las añadiduras, para así hacer la voluntad del reino, o adornarnos con añadidura y después no hacer la voluntad de Dios porque estamos tan cómodos con la añadidura que no queremos hacer la voluntad de Dios. Recuerden, el reino de Dios no es solo comida y bebida. Entonces, muchos usan el reino de Dios nomás para que Señor, dame. Yo hago esto si me conviene, si es cómodo para mí o si tengo algún beneficio. Gloria a Dios. Y todavía no hemos hecho esto. Y sana a los enfermos que en ella hay y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Ven? Los 70 significan todos los que en el futuro, de ahí en adelante, iban a ser discípulos, o sea, iban a nacer de nuevos, después de esto. Es porque los 70 significan los gentiles. ¿Amén? Es un significado, ¿cierto? O sea, todos los que iban a creer en Jesús después de ahí, para todos ese poder legal se les daba. Para nosotros y para los que vienen después de nosotros, si Jesús no ha venido. Se le da ese nombre legal, el poder legal para usar el nombre de Jesús. El poder legal para usar el nombre de Jesús. ¿Sí? Para usarlo para su voluntad, la voluntad del Padre. Amén. Porque hacer la voluntad de Jesús es hacer la voluntad del Padre. Porque Jesús apenas vino a hacer la voluntad del Padre. Amén. Aleluya. Recuerde, es hacer la voluntad de Dios. Puede usar su nombre sin temor. Amén. Con valentía. Porque está haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no es una carga. Come on. No es una carga. Si verdaderamente la queremos hacer. No es fácil. Él nunca dijo que iba a ser fácil. Pero no es una carga. Amén. Juan 14. Gloria a Dios. En mi tiempo que yo de creyente he escuchado más creyentes decir lo que pueden recibir del Señor y lo que pueden hacer por el Señor. He escuchado más. Poco lo que yo he escuchado. Estoy aquí para hacer la voluntad del Señor. Ha sido poco.
Y a veces cuando lo dicen no es con sinceridad. Porque el fruto dice otra cosa. Y después, cuando no consiguen lo que están buscando, se retiran del camino del Señor. Cuando no consiguen lo que quieren por manipulación, con engaño, completamente se apartan del Señor. Y no quieren nombrar su nombre, no quieren escuchar su nombre. Se fueron hipócritas del principio. Juan 14 dice, amén. Gloria a Dios. Versículo 12. Dice la palabra de Dios. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, Jesús nos ha dado el poder legal de usar su nombre, ¿cierto? Y Dios que podíamos hacer las obras que Él la hizo. Y mayores que ella. ¿Por qué? Porque ya van del Padre. Sabemos que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿cierto? Él no está caminando aquí en la carne como caminó con los discípulos, pero está en el Espíritu en nosotros. Y nosotros estamos aquí en cuerpo y espíritu. Amén. Y por eso nos ha dado el poder legal de usar su nombre para que vayamos y hagamos su voluntad. Recuerde, no nuestra voluntad, como Él le enseñó a los discípulos a orar cuando los discípulos fueron a Él en Mateo, en el capítulo 6, que le dice, el Señor enseñó a orar así como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y Jesús les dijo, de esta manera ora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, recuerde, Dios es santo y nosotros lo santificamos. Sin santidad nadie puede ver al Señor. Estamos apartados para hacer su voluntad. ¿Okay? Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Okay? Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad del Padre, no nuestra voluntad. Amén. Y esa oración no es una, nomás para que la estuviéramos repitiendo, sino que eso es una declaración. Amén. De que eso es lo que íbamos a hacer. La voluntad de nuestro Padre Celestial. Su voluntad. Amén. Estamos aquí para hacer su voluntad. Escucha bien claro. Jesús, que vino a hacer la voluntad del Padre, le enseñó a sus discípulos que aquí estaban para hacer la voluntad del Padre. Su voluntad. ¿Quién está aquí en la tierra? Nosotros. Jesús hizo la voluntad del Padre y ella no está aquí en la carne caminando. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, pero por el Espíritu vive en nosotros. Pero nosotros estamos aquí para hacer su voluntad. Bien. Amén. Entonces recuerde, cualquier sea su vocación en esta vida, primero está para hacer la voluntad del Padre. No porque usted es abogado, lo que sea, y es cristiano, está aquí nomás para su voluntad. Eso es un trabajo que tiene aquí. Pero su principal responsabilidad es la voluntad del Padre y es su responsabilidad buscar cuál es la voluntad del Padre para usted. Primero que todo ya sabemos cuál es la voluntad del Padre que está escrita aquí en la palabra de Dios. Pero también tenemos que saber cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial personal para cada uno de nosotros. Y es cada uno de nosotros esa responsabilidad de buscarle cuál es la voluntad del Padre para mí, para ti, para él, para ella. ¿Ve? Yo no puedo decirle a nadie, esta es la voluntad del Padre para ti. Sí, la que está escrita, sí. Que es de todo servirle a Él, pero ¿cuál es la voluntad personal? Eso cada uno la tiene que buscar. ¿Cómo la buscamos? Primeramente, estudiando su palabra de Dios, meditando en oración, buscando al Señor. Es una comunión personal con Él. Así encontramos su voluntad para cada uno de nosotros. Y después que encontremos la voluntad de Dios, que sepamos claramente cuál es la voluntad de Dios personalmente, tenemos que hacerla y no haya excusa para no hacerla cuando ya sabemos la voluntad de Dios. Y no crea que va a ser fácil, va a haber dificultades, va a haber oposición. Su carne se quiere negar. Este mundo lo quiere atrapar para que no haga la voluntad de Dios. Pero no hay ninguna de esas cosas, es excusa para ninguno de nosotros para que no hagamos la voluntad del Padre.
Amén. Ninguna de esas cosas es excusa. Oh, que tengo esposa, no es excusa. Que tengo hijos, no es excusa. Que tengo que alimentar a mi familia, no es excusa. Que me están atacando, no es excusa. Todos fueron perseguidos. Jesús fue perseguido, los discípulos fueron perseguidos, los apóstoles fueron perseguidos, los profetas fueron perseguidos. No, ninguna de esas cosas es excusa. Es excusa. Y Dios no acepta excusa. Ninguna. Porque cuando Él nos da su nombre, Él nos da respaldo, Él nos va a respaldar. Él Dios, nunca los dejaré, nunca los abandonaré. Y cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, vino con poder. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Aleluya. No hay excusa. Podemos sacar miles de excusas. Porque somos rápidos para sacar excusas. Pero de ninguna de esas cosas son válidas ante Dios. Y sabemos nosotros que no es válida, que sabemos, nosotros mismos sabemos que hay excusas. No importa cómo la pintemos, es excusa. Y la excusa no sirve. Amén. Las opiniones no sirven en el reino de Dios. Es hacer su voluntad. Cuando Jesús le enseñó esa oración a los discípulos, no fue nomás para que la repitieran ahí religiosamente, sino para que recibieran eso como una declaración de fe y la hicieran, porque esa es la voluntad del Padre. Todo lo que Jesús le enseñó a sus discípulos fue la voluntad del Padre. Jesús no gastó palabra. Él no gastó palabra en vano. Él no fue un hablador o charlatán. Él no levantaba a predicarle a la gente para traer a la gente y decía, uy, qué bueno que predica. No, lo que él decía era la voluntad del Padre. Y la voluntad de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros, que hagamos su voluntad primeramente que todo. Busquemos primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todo se le ha añadido. Y cuando Él nos dio su nombre, su poder local, por usar su nombre, lo está dando toda la autoridad del reino de Dios para que hagamos esa voluntad. Amén. Y no hay excusa. Y no hay excusas. Aleluya. No hay excusa. Vamos al versículo 12. Juan 14. Amén. Ahí estamos, ¿cierto? Amén. De cierto, cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayor hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo es para glorificar al Padre y al Hijo. Si glorificamos al Hijo, estamos glorificando al Padre. ¿Cómo glorificamos al Hijo? Haciendo su voluntad. Amén. Amén. No hay otra manera de glorificarlo. Yo lo glorifico cuando voy a la iglesia y alabo. Dios no lo glorifica. Tiene que alabarlo, pero lo glorifica cuando está haciendo su voluntad. Amén. Como dice Mateo 5:16. Deja que tu luz alumbre delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre o a tu Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir? Tu buenas obras es hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. ¿Sí ves? Y glorifican. Cuando hacemos la voluntad de Dios, nuestro Padre es glorificado, porque las personas ven eso y dicen, oh, gloria a Dios. Tenemos que congregarnos, tenemos que orar, tenemos que alabar al Señor en privado y en la asamblea. Como estamos ahora, ensamblados, juntos, estamos reunidos juntos. Pero verdaderamente lo glorificamos cuando estamos haciendo su voluntad. Amén. Porque ahí ¿qué estamos haciendo ahí? Lo estamos esforzando, lo estamos sacrificando a veces, porque a veces nos toca. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 14.
Si algo pidieres en mi nombre, ¿está escuchando? En mi nombre, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su naturaleza, tú no puedes pedir nada en contrario a la voluntad de Dios, a lo contrario a su carácter y a su naturaleza. Cuando dice mi nombre, todo esto va incluido ahí. Carácter, naturaleza, voluntad, propósito. ¿Ok? Si tú estás pidiendo fuera de eso, no vas a recibir nada. Y si consigues algo, conseguiste tu propio esfuerzo. Eso no vino de Dios. Así tú digas que vino de Dios, no viene. Porque si está fuera de esto, de su nombre, que es su carácter, su naturaleza y su voluntad. Entonces, cuando él dice, si algo pide en mi nombre, está diciendo, si algo pide en mi voluntad, que es la voluntad, que mi voluntad es la misma del Padre, en mi carácter y en mi naturaleza, te lo doy. Entonces, tenemos que aprender cuando estamos pidiendo, que todo esto esté incluido. Me dice Santiago, piden pero no reciben porque no saben pedir. Y cuando piden, piden para su propio deleite, pero no reciben nada. Sí. Usted, mire cómo está pidiendo. Que porque muchos se han retirado del reino de Dios porque han pedido, pero no han pedido de acuerdo al nombre de Jesús, que es su carácter, su naturaleza, su voluntad, y no reciben, y se frustran. Entonces empiezan a culpar a Dios y se retiran. Yo estuve en eso. No quiero escuchar ese nombre. ¿Por qué? Porque no recibí lo que el Señor dice. Ok, ¿cómo pidió? Y se dan cuenta que están pidiendo para sus propios deleites, o para gastárselo en sus propios deleites, para glorificarse a ellos, pero no para la gloria de Dios. Y ahí es donde está el problema. Nunca fue en Dios, pero nunca fue Jesús. El problema son ellos. Ni siquiera fue el diablo el problema fue ellos. Si algo, estoy volviendo a leer el versículo 14, amén, Juan 14, versículo 14, amén. Si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Si Jesús dice, yo lo haré, porque es verdad. Jesús nunca habló mentira y nunca mentirá. Es una declaración que está haciendo. Yo lo haré. Yo lo haré. Es una declaración. ¿Ok? Yo lo haré. Aleluya. El creyente puso el poder legal cuando él o ella está viviendo o caminando de acuerdo a la voluntad de Jesús. Amén. Juan capítulo 20. Gloria a Dios. Juan capítulo 20, comencemos en el versículo 19. Aleluya. Esto fue después de la resurrección. Amén. Versículo 19, estamos en Juan 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, estaban asustados. No fue fácil para ellos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, ¿sí ve? Les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, escuchen, como me envió el Padre, a hacer su voluntad, con su autoridad, con su poder legal, amén. Como me envió el Padre, así también yo os envío, amén. Igualito, ¿sí ve? Hacer su voluntad y con su autoridad, con su poder, con su respaldo, con su autoridad, con su respaldo. ¿Están escuchando esto? Amén. Aleluya.
Gloria a Dios. Versículo 22. Amén. Y habiendo dicho esto, sopló y les dio, recibí el Espíritu Santo. Esto es diferente que en el libro de Hechos. Esto aquí es como el nacer de nuevo. El otro fue el bautizo del Espíritu Santo. Amén. Que es diferente a este. Amén. Aleluya. Y habiendo dicho eso, sopló y les dio, recibí el Espíritu Santo. A quienes remitieron los pecados les son remitidos, y a quien le retuviese les son retenidos. ¿Quién es el que tiene el poder de eso? Jesús, ¿cierto? Pero él ahora está dando que el poder legal a los discípulos, ¿para qué? Para que hagan lo mismo. ¿Sí ven? Porque el único que, la palabra de Dios significa, el único que puede perdonar pecado es Jesús. Amén. Aleluya. ¿Y se acuerda cuando los fariseos, los saduceos, los religiosos confrontaron a Jesús porque le dijo al enfermo, tus pecados son perdonados, ¿cierto? Y dijo, ¿quién es este que está diciendo que perdona los pecados? El único que puede perdonar los pecados es Dius. Pero el Padre le había la autoridad a Jesús, dijo, por eso lo estaba haciendo. Y no solo te perdona el pecado, sino que está sano. Amén. Y la misma autoridad te la dio a nosotros. Amén. ¿Cómo nosotros traemos a las personas el perdón del pecado? Cuando le predicamos el Evangelio, cuando le presentamos a Jesús y reciban a Jesús, le estamos dando esa oportunidad de que sus pecados sean perdonados y vengan al reino de Dios. Y también nos dio la autoridad para sanar a los enfermos. Amén. Ya nos dio el poder local para que usarlo bien. Y en fe, ya nos dio. A veces estamos pidiendo que darnos poder. No, ya nos dio. Lo que necesitamos es fe y hacer su voluntad. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. A quienes remitieron los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Aleluya. Entonces, estos discípulos como nosotros hemos sido enviados para cumplir una misión. Amén. ¿Cuál es la misión? Hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Ir a predicar el Evangelio. Sí. Y nos envió a cumplir esa misión con el respaldo completo y autoridad del que nos envió. Amén. O sea, cuando Jesús le dijo, lo envío, te mando, te envío como el Padre me envió a mí, tanto, con respaldo, con su autoridad. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos atrás a Marcos 16, porque ahí habla de lo mismo. En Marcos 16, que le llamamos la gran comisión, ¿cierto? Pero, amén. Comencemos en el versículo 15. Y le di por todo el mundo y predica el Evangelio a toda criatura. Estamos en Marcos 16, versículo 15. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. No hay ninguna salvación fuera de esto. De esta es la manera que las personas son salvas. No se dejen engañar por ahí. Más en este tiempo que estamos viviendo, que quieren salvar a todo el mundo sin venir a Jesús. Y los cristianos cayeron en ese engaño. Muchos que se llaman creyentes han caído en ese engaño. Con ese falso amor. Que ahora que por amor todos están incluidos. No, la única manera que son incluidos en la familia de Dios es a través de Jesús. No hay otra manera. Usted tiene que ser nice con la gente, buenas personas con las personas, tratar bien a las personas, pero no puede decirle que están salvos si no han recibido a Jesús. No están. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Está escuchando? Ya sabemos qué significa creer en el nombre de Jesús. Amén. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y le añade otras cosas, ¿cierto?
Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos en el nombre de Jesús, nada de eso nos va a hacer daño. Si estamos haciendo su voluntad. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No por show, sino la voluntad del Señor, por la gloria de Dios. Amén. Versículo 19 y 20, sigamos leyendo. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo, ¿sí ve? Y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde está Jesús? A la diestra de Dios Padre. Por eso le dio que ese poder legal, esa autoridad en su nombre a los discípulos para que hicieran su voluntad aquí en la tierra, ¿sí ve? Porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Él vive en nosotros. Y no se va a romper la cabeza pensando cómo eso puede ser. Ella lo dijo, créalo, que es por fe. Amén. Amén. No trata de quebrarse el cerebro ahí. Créalo, porque es verdad. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Nosotros estamos aquí y Él muere en nosotros, el Espíritu de Dios muere en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Entonces vamos en fe, en el nombre de Jesús, en esa autoridad, en ese poder legal a hacer su voluntad, porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre. El creyente está aquí en la tierra. Amén. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Se fueron. No se quedaron sentados, se fueron. Todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Y quién les ayudaba? Sí. El Señor. Sí, Él nunca nos deja, nunca nos abandona. Donde vamos, Él va con nosotros. ¿Sí ves? ¿Cómo puede ser eso si Él está sentado a la diestra de Dios, Padre? No piensen más, créalo. Él está con ustedes y está haciendo su voluntad. Nunca los dejaré, nunca les abandonaré. Amén. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. O sea, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, Él va a confirmar. Él es. ¿De acuerdo? Cuando Jesús hizo los milagros y la gente toda mirada y decía, ¿qué decía Jesús? Mi Padre que vive en mí es el que hace las obras. ¿Qué dijo Pedro y Juan cuando sanaron a ese hombre que estaba inválido en la entrada del templo? No se admire que ese era el nombre de Jesús, que este hombre que ustedes conocen ahora está bien. Amén. ¿Está escuchando? Amén. En el nombre de Jesús, en fe en Jesús, cuando vamos a hacer voluntad hay que haber seguridad. Ay, que están hablando mucho a mí, ¿cómo están? Que hablen. Están en contra de nosotros. Pues sabemos, tú eres en contra de Jesús. Jesús ya dijo que se iban a oponer. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es la quejadera? ¿Qué es la lamentadera? Va a suceder. Que hasta los de mi casa, Jesús ya dijo que hasta los de su casa iba a haber división por su nombre. Habla de padre, hijo, madre, hija, suegra y nuera. De todo habla divisiones. ¿Por qué? Por mi voluntad. ¿Cuál es la lloradera? ¿Cuál es sentarse a lamentar ya, pobre yo? No. Haga la voluntad porque yo la he respaldado. La va a respaldar, lo va a respaldar. Amén. Ya lo dijo. Sí. Ahora ese poder que le dio a sus primeros discípulos, ese poder legal, se ha extendido a todos los que creen en Jesús en este momento. No es el poder que le dio a los discípulos en ese tiempo, es el mismo poder que nos da a nosotros ahora. Amén. La misma autoridad. Amén. El mismo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? La única diferencia que puede haber en la fe. Si ellos lo hicieron porque tuvieron fe. Si nosotros lo estamos haciendo porque fe. Porque la autoridad ya se nos dio. Amén. El poder ya no se nos dio.
es fe que tenemos que usar y dedicarnos más al reino de Dios que a nosotros solos. El yo tiene que irse. Esa es la diferencia. Esos hombres y mujeres se entregaron completamente a la voluntad de Dios. Ellos no pensaban cuántas personas van a seguir, ni pensaban qué gloria iban a recibir. Antes ellos abandonaron todo. Y los que no abandonaron todo se los quitaron por fuerza, por hacer la voluntad del Señor. Esa es la diferencia. Amén. Entonces, el poder ya se le extendieron a ellos y a nosotros y a los que vengan después de nosotros, el mismo poder y la autoridad para hacer la voluntad de Dios. No hay excusa. Hay que tener fe. Amén. Amén. ¿Qué hay que tener? Fe. Y hacerla, y primeramente buscar el reino de Dios y toda su justicia. Primeramente es la voluntad de Dios. Está disponible para Él. Aquí está la historia de que le hablé de Pedro y Juan cuando sanaron a ese enfermo. Vamos a leerla. Amén. Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subió junto al templo a la hora novena de la oración. Ellos iban a orar. ¿Sí ven? Ellos iban a orar. Ellos no fueron a buscar a quién sanar. Ellos iban a orar. Amén. Como cuando usted va al supermercado. Usted va al supermercado, va al supermercado, pero se encuentra. Si el Espíritu Santo le pregunta a Dios, dice, ¡ay, Señor! ¿Qué viene a hacer eso? No, no, no. Todo queda a un lado y primero queda el reino de Dios. ¿Ok? Lo de nosotros personal queda a un lado y a dedicarnos a lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Y Él después recompensa por lo otro. Usted no diga más tarde, no. En ese momento es. Amén. Muchos dicen más tarde. Más tarde no sirve. Sirve ahora. Cuando el Señor habla, ese es el momento. Amén. Amén. ¿Cuándo es el momento? Cuando el Señor habla. Quiero escuchar el coro. Cuando el Señor habla. Para que no se le olvide. No más tarde. Oh, Señor, estoy cansado, necesito dormir, no dormir en toda la noche. No es ahora. Si el Señor nos levanta a la medianoche a orar por alguien, a los que nos acostamos a medianoche, a la madrugada. Oh, que apenas me acosté. No, es hora. Esta persona está necesitando tu oración. Hechos 3, versículo 1. Amén. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, a la de oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Amén. En el templo. Si una persona la coloca en el templo, todas las personas que van a orar lo van a ver, ¿cierto? Y lo ven, por mucho tiempo veían este hombre ahí sentado. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Limosna quiere decir que necesitaba ayuda, ¿cierto? Para mantenerse. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Él esperaba recibir algo, era dinero, no sanación. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ya Pedro sabía algo, tenía fe, de que Jesús le había dado ¿qué? El poder legal, amén, la autoridad en su nombre, en sanar enfermo. Él sabía. Yo no tengo oro ni plata que darte, quisiera darte algo, porque veo tu necesidad, pero tengo algo más poderoso. Amén. Sí, fue por fe. Pedro no sintió ningún calambre, ni mano caliente, ni cosquilleo, no. Él por fe. Amén. Jesús ya le dio la autoridad antes, entonces la aplicó en ese momento. Y este hombre está en necesidad. Y yo tengo esto. Voy a dárselo. Si más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. ¿Sí? Pedro no hizo esto por show, todo por la gloria de Dios. Bendicieron a ese hombre y la gloria fue a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios en la hora de oración. O sea que había mucha gente en el templo y vieron esto. Todas las personas se regocijaron porque lo vieron. Amén. Saltemos al versículo 16. Estamos en Hechos capítulo 3, versículo 16. Y por la fe en su nombre, ¿están escuchando? Aleluya. Por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis. No era ningún extraño de la gente. Le ha confirmado su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Y la fe que por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús, autoridad y poder de sanar a los enfermos y echar fuera demonios. En el nombre, voy a orar en el nombre de Jesús por cualquiera que tenga enfermedad aquí y los que lo van a escuchar hoy y siempre, en cualquier momento que escuchen este mensaje. Entonces reciben ahora en el nombre de Jesús a su Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en la autoridad, en el poder legal que me ha dado mi Señor Jesús para que use su nombre. Yo declaro sanidad a todos los que están enfermos y me escuchan. Declaro sanidad, no importa la dolencia, no importa la enfermedad. En el nombre de Jesús. Declaro yo sano en el nombre de Jesús. Te declaro sano, te declaro sana en el nombre poderoso de Jesús. Porque por su llaga tú fuiste sanado. Tú fuiste sanada en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, sanidad. Sanidad completa. Padre, mentes han restaurada. Cánceres destruidos. Toda enfermedad sana. Inválido pueden caminar. Toda dolencia se va en el nombre de Jesús. Y los que están atormentados por demonios son libres ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Demonios tienen que irse. Espíritu maligno tienen que dejarlo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Los declaro libres en el nombre poderoso de Jesús. Los declaro sanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.